¿Qué es la comunión de los santos? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a este espacio Cuestiones de Fe, no sin antes invitarlos para que se suscriban ya a nuestro canal y obtengan más información sobre estos temas de interés para nuestra comunidad, nuestros hermanos cristianos, que nos interesa realmente saber cómo es la Iglesia Católica y muchos fundamentos y temas que realmente desconocemos. No sin antes invitarlos también para que hagamos una pequeña oración y pues invoquemos la acción del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y que se renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la fuerza del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como lo habíamos anunciado, vamos a hablar en el día de hoy de la comunión de los santos. ¿Preparados? Vamos a tocar el tema iniciando por el significado de la palabra comunión. Pues estuve revisando el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y encontramos que comunión habla y define como participación en lo común. Y santo se refiere a de especial virtud y ejemplo y que está especialmente dedicado o consagrado a Dios. Pero ¿dónde encontramos un poco más a profundidad el tema de la comunión de los santos? Pues lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 946, la Santa Iglesia Católica, ¿sí?, el símbolo de los apóstoles, la comunión de los santos. Decía San Nicetas de Remesiana, ¿qué es la Iglesia sino la asamblea de todos los santos? Pues precisamente la comunión de los santos es la misma Iglesia. Y en el numeral 947 hace referencia precisamente a cómo todos estamos unidos a un solo cuerpo, a una misma cabeza que es Cristo, ¿sí? Cristo como cabeza de la Iglesia. Sobre este fundamento lo relata San Pablo en lo que habla sobre el dogma de fe, de cómo estamos unidos a un mismo cuerpo. El apóstol San Pablo habla que como muchos miembros nosotros nos parecemos también al cuerpo humano, hace un símil entre la Iglesia de Cristo y el cuerpo humano. Por eso es importante tener claro lo que dice San Pablo. Mire, escuche muy bien. Así como el cuerpo es un todo teniendo muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, aunque muchos forman un solo cuerpo, así también es Cristo. El cuerpo no consiste en un solo miembro, sino en muchos. Si el pie dijese, yo no soy la mano, por eso no soy del cuerpo, ¿acaso dejaría de ser del cuerpo? Pero, pues muchos miembros hay, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no necesito de ti, ni la cabeza de los pies, tampoco necesito de vosotros. Al contrario, los miembros de un cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Pero si un miembro es glorificado, todos los otros se congratulan con él. Ahora vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno de su parte es uno de sus miembros. Así que desde el principio la Iglesia Católica ha interpretado este pasaje de San Pablo en el sentido de la comunión de los santos. Por eso enseñan los padres que la Iglesia es la comunión de todos los santos, del cielo, de la tierra, del purgatorio y de todos los rincones del planeta, de todas las lenguas y todos los pueblos. Qué interesante.
Mire, la comunión de los santos tiene dos significados: la comunión de las cosas santas y la comunión entre personas santas. Hablemos de la comunión de los bienes espirituales. Recordemos que la comunidad primitiva de Jerusalén asiduamente se daba la enseñanza de los apóstoles a la comunión, la fracción del pan y a las oraciones. Y para ello, esto lo encontramos aquí precisamente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miremos estos estos cuatro elementos. Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban, compartían lo que tenían, oraban y se reunían para partir el pan. Nuestra fe, ahí está dentro de la comunión de estos bienes espirituales. Esa misma fe recibida de los apóstoles y que a través de la tradición ha llegado a nuestros tiempos. También encontramos la comunión de los sacramentos. Decía San Agustín, si no estoy mal, que una parte de la unión que tenemos nosotros con el cuerpo de Cristo, con el miembro y la cabeza de Cristo, es precisamente a través de los sacramentos. Recordemos que el fruto de los sacramentos pertenece a todos, ¿sí? Entre ellos también encontramos el bautismo como puerta inicial a la Iglesia Católica. Y ahí comienza ese vínculo sagrado que nos une a todos y nos liga a Jesucristo. Los padres indican en el símbolo que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión también de los sacramentos. El nombre de comunión también puede aplicarse a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos une a Dios. No solamente el tema de la comunión, la Eucaristía, sino también todos los sacramentos. Entonces, por eso este nombre es propio de la Eucaristía que de cualquier otro sacramento, porque ella es la que lleva la comunión a su culminación. También encontramos la comunión de los carismas. Recordemos que el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la iglesia. Pues es importante también tener algo claro. Cada persona tiene su don, tiene su carisma, pues es importante ponerlo a favor de todos, como lo dice el pasaje de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y se reunían para repartir el pan y todo lo compartían todo lo que tenían. El numeral 952 habla de que todo lo tenían en común. Efectivamente, todo lo que posee el verdadero cristiano es considerado como bien común, a favor de los demás, estar dispuesto y ser diligente para socorrer y auxiliar a nuestros amigos, nuestro prójimo, ¿sí? Es importante tener algo claro. Nosotros no podemos considerarnos dueños de muchas cosas. Nosotros aquí en la tierra somos administradores de lo que el Señor en su infinita misericordia y bondad nos da. Somos administradores y como somos administradores, todo ello lo ponemos en común, en el servicio de los más necesitados. Y ahí viene un tema interesante que es la caridad, la comunión de la caridad. En la comunión de los santos nadie vive para sí mismo, ¿sí? Como tampoco nadie muere para sí mismo. Si un miembro sufre, pues obviamente los demás también sufren con él. Acordémonos lo que decía el numeral anterior. Y si un miembro es honrado, pues obviamente todos también se glorifican con él. Es lo mismo con el tema de la caridad. La caridad no busca su propio interés. El menor acto que nosotros hagamos de caridad puede ser material, puede ser espiritual, pues obviamente va a repercutir en ese cuerpo, en esa iglesia, en esa comunidad. Encontramos un segundo aspecto y es la comunión entre la iglesia del cielo y también de la tierra. Recordemos los tres estados de la iglesia. Hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruya la muerte y tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos, otros se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, cuál es. Fíjese cómo aquí encontramos los estados del hombre en la Iglesia Católica, sí, los tres estados de la Iglesia.
Entonces, en el numeral 955 hablamos de la unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo, que de manera alguna, de ninguna manera, pues se interrumpe. Esto quiere decir que aquellos que ya durmieron en la paz de Cristo, pues obviamente en esa cercanía, en esa gloria de tener a Dios ahí muy cerca, pues también pueden interceder por aquellos hermanos de fe que estamos aquí en la tierra. Es importante tener claro eso, y pues obviamente se refuerza en esa comunicación, en esa oración de esos bienes espirituales. También encontramos la intercesión de los santos. Esa comunión de los santos también se da a través de aquellas personas que, debido a su testimonio de vida, aquellas personas que pasaron por la tierra, que también en medio de sus debilidades, dificultades, lograron un acercamiento, dieron un paso adelante, dieron un testimonio que los hizo el reconocimiento de tener la bondad de ser santos. Pero sin embargo, por eso nosotros a veces desgastamos, a veces como católicos, a muchos de nuestros santos para que intercedan a Dios por cada uno de nosotros. Somos y estamos unidos a una misma iglesia, a una misma cabeza que es Cristo. La comunión con los santos. Recordemos que nosotros no solamente veneramos el recuerdo del cielo de aquellos que se han ido y aquellos que son como modelo para nosotros, sino también para que la unión de toda la iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno, pues es así como la unión entre los cristianos también es un camino que nos lleva más cerca a Cristo. Así que la comunión con los santos nos une a Cristo, de quien emana toda fuente y cabeza y toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. La comunión con los difuntos. La iglesia peregrina, ¿sí?, consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo de los primeros tiempos, desde los primeros tiempos, pues ahí se ha honrado la piedad del recuerdo de los difuntos, ¿sí? Allí se ofreció sufragio por ellos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros desde la tierra también podemos orar por nuestros amigos difuntos, ¿sí? ¿Para qué? Para que Dios también en su inmensa bondad ayude en esa intercesión a favor de todos ellos. Y en la familia, única familia de Dios, también todos los hijos y miembros de una sola familia en Cristo, unidos al amor mutuo, en la misma alabanza, estamos respondiendo a la vocación de la iglesia. Por eso es importante también tener claro acerca de esta comunión. Mire, lo decía Santa Teresita del Niño Jesús en su autobiografía, sobre que la comunión de los santos se preocupaba sobre el apostolado que ella iba a realizar, y pues dentro de esta misma autobiografía ella señalaba que quería ella ser al mismo tiempo apóstol, mártir, cruzado, sacerdote, catequista, religiosa de clausura y ayudar a los demás. Entonces a veces nos preguntamos cómo podemos nosotros a través de la comunión de los santos servir, cómo es la mejor manera o el mejor medio de beneficiar a las almas por la comunión de los santos. Pues recordemos que la comunión de los santos es uno de los medios más poderosos del apostolado, ¿sí? Porque a veces, aunque sintamos que no tengamos dones para hacer el bien a los demás, no tengamos de pronto elementos en los cuales podamos ayudar a los demás, a nuestro prójimo, si vivimos una vida santa, una vida en gracia, en amor fervoroso, con un testimonio, con virtudes, pues obviamente podemos ayudar para que las personas, nuestro prójimo, puedan observar. Recordemos que no arrastra las palabras, sino arrastra es el ejemplo, ¿sí? Entonces, si nosotros, a través de la virtud que nos aleja del pecado, haciendo que no seamos motivos de retracción de la gracia divina, ¿sí?, para la Iglesia universal o para determinado conjunto de personas, para un país, para una ciudad o para el lugar donde usted en este momento se encuentra, el lugar de trabajo, el lugar donde Dios lo ha colocado, ¿sí? Si nosotros a través de esa práctica de la virtud, pues obviamente podemos ser los pararrayos para invitar a más personas a vivir esa vida santa y vivir en comunidad, comunidad, ¿sí? Vivir esa comunión de los santos. Pero al contrario,
si nosotros desfallecemos. En caso de fallecer, en lugar de llevar ese mensaje de aliento, lo que hacemos es, bueno, llevar otro mensaje, pues recordemos que empezamos a afectar otro miembro de la iglesia. Y cuando se afecta a ese miembro de la iglesia, pues empezamos a afectar realmente a toda una sociedad y empezamos a hacer mal testimonio, y pues obviamente esto no nos va a ayudar en esa comunión de los santos que busca precisamente que nuestros hermanos en la fe nos ayudemos unos a otros. Por eso también decía en algún pasaje de la Biblia, dice y expresa que hay que orar los unos por los otros. Es justo y necesario que lo hagamos. No solamente pensemos en nosotros, en nuestra santidad, sino pensemos en esas personas que puede ser que no estén aquí, que estén a millares de kilómetros de distancia. Bueno, en fin, necesitamos pensar en todos ellos y a través de la oración lo podemos hacer. Recordemos, y un ejemplo de todo esto es la oración que hacía Santa Mónica por su hijo San Agustín, ¿no? Cómo a través de esa comunión, ¿sí?, de ese estado de gracia, lograba a través de ella, de su oración, que su hijo volviera otra vez a los caminos de nuestra iglesia, a los caminos de Dios. Esa es la comunión de los santos, que nos ayudemos unos a otros. Recordemos entonces que hay que estar activos en esta comunión de los santos, en la recepción de los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, ¿sí? La comunión de los santos tampoco es solamente la unión entre los santos, sino también la comunión de las cosas santas, ¿sí? En latín, communio, santorum, ¿sí?, tiene este doble sentido, comunión de los santos o de las cosas santas. Por eso en la liturgia, usando este juego de palabras latinas, se enseña Santa Sanctis, que es decir, cosas santas a los santos. De esta forma podemos ofrecer también una oración a muchas almas que de pronto se encuentran tentadas por el mundo y muchos cristianos que son perseguidos por la fe. Es importante orar por todos ellos. También es importante hablar acerca de esa comunión de los santos, en donde nosotros debemos tener claro que somos un solo cuerpo, estamos unidos a la cabeza de nuestra iglesia, que es Cristo. Y por eso, cuando a veces nosotros comenzamos el Santo Rosario en el mismo credo, decimos creo en la comunión de los santos. O cuando estamos en nuestra Eucaristía todos los domingos o la Eucaristía diaria, también decimos el credo, ¿sí? Rezamos el credo. Y este dogma de fe ha sido explicado desde el primer siglo del cristianismo, ¿sí? Y eso nos permite ofrecer auxilios espirituales a todos los cristianos en muchos lugares del planeta. Por eso queremos dejar este mensaje invitando para que seamos conscientes, seamos realmente verdaderos cristianos desde el ejemplo que nos dejaron los apóstoles. Recordemos lo que nos decían los apóstoles. Todos seguían firmes, no hay que desfallecer. En algún momento uno de esos integrantes de esa iglesia católica, unidos en un mismo amor a Dios, puede caer. Pero ahí es donde nosotros, precisamente como hermanos de fe, hermanos en el amor de Dios, podemos empezar también a ayudar. Decía, todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban. Necesitamos seguir en ese proceso adelante de ser discípulos, apóstoles, llevando la palabra, llevando el testimonio, que es lo más importante en este camino de la santidad. Compartir lo que tenían, así como lo hacían los apóstoles. Compartían lo que tenían, el bien común. Así como lo manifestaban en una charla donde hablábamos acerca del buen ciudadano, pues el católico se debe destacar, ¿sí?, de la participación del bien común.
Lo que tenemos nosotros, recordemos, y lo había mencionado anteriormente, lo que tenemos nosotros no es realmente nosotros. Nosotros simplemente somos administradores de lo que tenemos. Y también como somos administradores de lo que tenemos, pues como cualquier administrador, ya sea de una empresa, de un negocio, de una parroquia, pues todo no lo tiene para sí mismo. Al contrario, pone las cosas a disposición de los demás. ¿Para qué? Para el único fin, que es el bien común. Oraban, importante, la oración por cada uno de nuestra familia, nuestra sociedad, nuestros país, nuestros gobernantes, en fin, para que en ese mismo amor de Dios, pues obviamente toda la iglesia en un solo cuerpo, pues también se vea glorificada. Y se reunían para partir el pan, importante, ¿no? La comunión de los santos a través de la Sagrada Comunión que encontramos a través de la Eucaristía. Debemos mantenernos en esa gracia y en esa comunión, allí donde nos reunimos para, además de compartir el pan, pues obviamente vivir de manera profunda esa fe que se nos ha entregado. En un resumen, pues la iglesia es comunión de los santos, ¿sí? Esta expresión de la comunión de los santos designa las cosas santas y ante todo la Eucaristía, que significa y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes que forman un solo cuerpo en Cristo hasta el fin de los tiempos. Así lo expresa pues obviamente dentro del ritual de la Eucaristía. Y este término también designa la comunión entre las personas santas en Cristo, que ha muerto por todos, de modo que cada uno hace o sufre por Cristo y da fruto para todos. Y creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican, porque es importante también tener claro que es el purgatorio un lugar donde también tenemos que orar por todos aquellos que se encuentran allí, purificando su alma para acercarse a Dios y para que sea lo más presto, lo más pronto posible, ¿sí? Y los que gozan de la bienaventuranza celeste, los que gozan ya de la cercanía de Dios. Y los que se unen en una sola iglesia y creemos igualmente en esa comunión que está a nuestra disposición, al amor misericordioso de Dios y de sus santos que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones. Vamos a terminar este momento de reflexión sobre la comunión de los santos con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a la Santísima Virgen María para que ella, como la apóstol también, que hizo parte de ese seguimiento a Jesucristo cercano, en la cual encontrábamos en ellas estos 4 elementos importantes de la comunión de los santos. Encontramos su firmeza, a pesar de sus problemas, de ver a su propio Hijo en la cruz, nunca desfalleció. Encontramos la enseñanza, la Virgen instruida, leída. También su vocación era la de enseñar, de guiar a los demás, a aquellas personas que la acompañaban en ese momento. La Virgen que compartía con los demás todo lo que tenía, bondadosa, caritativa, iba, visitaba a Santa Isabel también en esa ayuda mutua. Oraba, una Madre Santísima como la Santísima Virgen María que oraba todo el tiempo, no solamente por ella, sino también por su hijo, por su familia, por muchas personas quizás que de pronto ella sabía que no estaban dentro del camino del bien. Una mujer que aprendió del Señor Jesús también en la fracción del pan. Que ojalá invitemos a nuestra Santísima Virgen María para que, unida a ella y unida obviamente a Cristo, podamos seguir viviendo en comunidad esta fe, este amor que Dios nos ha dado, y podamos en algún momento encontrarnos en ese anhelo tan esperado por cada uno de los cristianos, que es la santidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitarlos para que no se pierdan el próximo programa de Cuestiones de Fe y que se sigan suscribiendo al canal, ¿sí? Para que podamos empaparnos un poco acerca de estos temas. Así que muchísimas gracias y bueno, nos vemos en otra oportunidad.